Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá compartiendo este espacio. Yo soy Cintia Córdoba y estoy inscrita en la UPS como psicóloga. Hoy me ha parecido interesante poder hablar con ustedes sobre algo que se nos... Uy, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Eh, bueno, lo que les comentaba, me ha parecido interesante poder hablar, poder poner sobre la mesa algo que se nos olvida a la mayoría de los que estamos acá, pues incluyéndome, que es vivir en este momento, vivir en el presente. Y voy a compartir pantalla, primero que todo. Bueno, para comenzar, les voy a hablar sobre les voy a poner un ejemplo sobre una situación que quizás a la mayoría de ustedes le ha pasado y a ver si les suena de algo. El ejemplo es el siguiente. Estás tú en tu casa, sentado en un sillón, mirando tu serie favorita, con tu pareja al lado, y al mismo tiempo están ambos con conversaciones de WhatsApp abiertas, las cuales ustedes van contestando a medida que reciben respuestas. A la vez, intentan coordinar para el trabajo en grupo y si podrán coordinar de qué manera ir a hacer los encargos que tienen pendientes al día siguiente y hacer la compra al supermercado. De repente recuerdan que tienes que poner ese papel importante en el bolso para no olvidarte de él y que debe enviar ese email que pospone hace días. Te dispones a enviarlo, pero recibes respuesta de la conversación del WhatsApp y mientras contestas, la serie se pone interesante y no lo llegas a leer completamente. Todo mientras tu gato te reclama un poco de atención y procura encontrar un lugar sobre ti. Al final de la serie recuerdas que tienes que hacer cosas, pero no sabes cuáles. Tienes conversaciones que no has contestado o que has contestado a quien no tocaba. Y el pobre gato más encima se ha caído al suelo al levantarte porque ni notabas que lo tenías encima. No sé si a alguien le suena esta escena y es probable que alguno habrá pensado que está excesivamente dramatizada. Y seguramente en parte tienen razón, pero estoy segura que si nos observan, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. Bueno, si nos observamos, no sé si silenciarlas, pero un momentito. Voy a silenciar. Bueno, vuelvo. Bueno, probablemente se habrán dado cuenta que esta escena puede ser bastante frecuente y bastante habitual en nuestras vidas. Eh, y seguramente no difiere tanto de nuestra realidad cotidiana. Porque divagar con la mente de forma continua y estar pensando en algo diferente de lo que estamos haciendo en un determinado momento, lo cierto es que crea ansiedad y malestar. Y que por el contrario, las personas que logran o intentan mantener una actitud de atención plena en el momento presente tienen más sensación de control y refieren más bienestar. Y eso produce que a su vez vivan menos ansiosas. El gran desafío entonces es aprovechar la oportunidad que nos ofrece este periodo y abrir un espacio para incorporar en familia estrategias que nos permitan canalizar y gestionar nuestra carga emocional. Existen diferentes técnicas para canalizar estas fuentes de malestar, para conectarnos con nosotros mismos, inspeccionar cómo estamos, cómo nos sentimos, identificar y regular nuestras emociones. Y dentro de ellas hay una estrategia psicológica que se utiliza para regular nuestro estado de ansiedad, estrés, enojo e inquietud. Y esto se conoce como el mindfulness. Y para quienes por primera vez quizás escuchan esta palabra, ¿qué sería esto del mindfulness? Es una disciplina o una herramienta que proviene, su origen está en el budismo zen
No existe una traducción literal para nuestro idioma, pero lo más cercano sería atención plena, porque el mindfulness es la capacidad intrínseca de nuestra mente de estar presente y de ser consciente en el momento determinando en el que nos encontramos. El mindfulness, la metáfora de esta corriente para explicar cómo funciona nuestra mente, lo explica como la mente de mono. Nuestra mente sería la mente de mono. Y esta metáfora diría que nuestra mente es como un mono que va saltando de rama en rama, sin pararse en ninguna parte, como en la escena que hablábamos al principio. Este nivel mental se puede dar en cualquiera de nosotros. De hecho, es habitual que no tengamos la mente entrenada para calmarnos. Pero sobre todo, esta mente de mono, ir saltando de rama en rama, se encuentra muy presente en trastornos como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o en las rumiaciones, que son preocupaciones obsesivas y repetitivas, así como también en la depresión y problemas de ansiedad. ¿Cuáles son los principios del mindfulness? Básicamente son tres. Primero que todo es la intención. Y la práctica la práctica del mindfulness requiere tiempo, entrenamiento como cualquier disciplina. Y la única forma de dominar esta técnica evidentemente es practicarla, sobre todo al principio. Solamente basta unos 2 minutos al día, ya sería suficiente para poder entrenarte. Y basta con ponerte en una posición cómoda y ¿cómo se hace? Entrenaremos la mente en centrarnos únicamente en la respiración y cuando venga a nuestra mente un pensamiento perturbante, molesto, indeseado, se trata de ser conscientes de que estamos con ese pensamiento, aceptar su presencia y volver con cariño, con el cariño mayor posible, volver a la mente y la atención y la respiración al momento presente. Con respecto a la atención, hay que mantener durante el día de forma intencionada, es decir, consciente, una actitud de atención a la experiencia, que implica centrar la atención a los sentidos cuando la mente empieza a divagar, para devolver amablemente la atención a la experiencia presente nuevamente y observar el momento, qué nos pasa, qué pensamiento estamos teniendo y súper importante, sin identificarnos con él, porque nosotros no somos nuestros pensamientos son pensamientos, ¿ya? No nos definen. Hay que poner atención incluso a lo que no queremos que esté, a lo que no queremos pensar, ya que todo lo que desechamos y todo lo que intentamos reprimir persiste. Es como cuando nos dicen no pienses en el mono rosado o en el oso blanco, lo que uno automáticamente piensa en el oso blanco. Por tanto, no se trata de huir de los pensamientos, sino afrontarnos, ser consciente de qué pensamiento estamos teniendo, darle atención, aceptarlo y volver al presente. Como para indagar un poquito más en lo que sería la atención, vamos a distinguir dos tipos de malestar. El primer malestar es el que tenemos, el malestar limpio, que es el sufrimiento inevitable. Por ejemplo, sentir ansiedad en un avión, en un tren, cuando terminamos una relación, cuando se muere un ser querido. Ese sufrimiento inevitable, ese malestar, es el malestar limpio. Y luego tenemos lo que es el malestar evitable. El malestar evitable es todo lo anterior, más todas las reticencias o resistencias que añadimos para evitar ese malestar, que pueden ser técnicas de distracción, evitación, disociación. Este malestar evitable provoca sentimientos de frustración, enojo, incapacidad, insomnio, y estas consecuencias de no aceptar lo que estamos sintiendo es lo que finalmente produce aún más malestar, mayor que la fuente original, ¿ya? Tenemos que intentar centrarnos en dejar de evitar lo que nos propone este mindfulness es centrarnos en dejar de evitar lo que nos está pasando, poner atención plena en nuestros actos, desviando nuestras divagaciones sobre los hechos no reales, pasados o futuros, y practicando la aceptación, que es el tercer punto, este tercer principio del mindfulness. Y que quiere decir básicamente que lo que es, hay que convertirse en un observador de uno mismo, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas, del momento en el que ponemos en marcha el piloto automático de nuestra mente.
y sobre todo prestar atención a qué lugar nos llevan nuestros pensamientos, cuáles son los más recurrentes y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Lo que se propone de esta técnica es no hacer juicio de valor sobre nuestros pensamientos, porque son los que son, hay que aceptarlos, dejarlos ir, dejarlos que se vayan y no aferrarse a ellos, ni reprimirlos. Porque los juicios de valores significa pensar en que eres mejor o peor persona en función de qué clase de pensamiento estás teniendo, o de equivocarte por aquella decisión que estás tomando. Entonces hay que dejar de lado el dualismo, lo categórico bueno o malo, ¿ya? Para poder tener éxito, para poder acercarnos más que tener éxito a esta técnica. Porque el pensamiento es el que es, en ese sentido, aceptarlo y no pretender cambiarlo, ni sentirnos mal por eso. Una buena forma de hacerlo es dejarlo ir y centrarnos en respirar. Y un concepto muy relacionado, muy ligado a esta práctica del mindfulness es la autocompasión, que significa comenzar este estado de respiración, de meditación, con la actitud que quizás tendríamos al educar a un niño pequeño, a nuestro hermano pequeño, a nuestro hijo, o como si le habláramos a un amigo cercano, a un amigo al que queremos mucho. Así deberíamos hablarlo a nosotros mismos, porque lo frecuente es que caemos en hablarnos a nosotros mismos de forma mucho peor que le hablaríamos a un ser querido. Somos exigentes, rígidos, castigadores hacia nosotros mismos. Es por eso que a la hora de devolver la mente a la respiración hay que procurar ser amables con nosotros mismos y mostrarnos respeto, compasión y comprensión por lo que estamos viviendo y por lo que estamos sintiendo. ¿Ya? Esas serían como las tres líneas principales de esta práctica. Y ahora, lo que les voy a comentar brevemente son si alguien se siente interesado en cómo poner en práctica esta técnica, cómo poner en práctica el estar en el momento presente, en prestar atención plena al momento en que nos encontramos. Aquí se proponen distintos ejercicios que cualquiera de nosotros puede practicar en cualquier momento, si siente interés, claro. Primero se propone invertir el orden en el que uno hace las cosas, porque permitirnos entrar en la mentalidad de un principiante al hacer cualquier tipo de cosas, por ejemplo, invirtiendo el orden con el que te secas o te vistes o te pones los calcetines y los zapatos por la mañana, ayuda a nuestra mente a mantenernos al margen de las rutinas automáticas, que son demasiado comunes, demasiado automatizadas, demasiado previsibles. Y en cambio, esto nos ayuda a mantenernos en el presente y no poner la mente en otro tipo de pensamientos mientras hacemos el ejercicio. Si alguien levantó la mano, voy. Un momentito. ¿Quién levantó la mano? Si quiere hacer algún comentario, puede hacerlo. Bueno, quizás se equivocó porque ya no encuentro la manito levantada. Bueno, vuelvo. Bueno, el segundo ejercicio sería, por ejemplo, algo como escribir con la mano opuesta, usar el mouse del computador o cepillarnos nuestro pelo con la mano opuesta a la que usamos normalmente, nos ayuda a enfocarnos otra vez a el momento presente en el que estamos y evitar estos pensamientos automáticos que se disparan cuando estamos llevando a cabo una rutina demasiado predecible para nuestro cerebro. Otro tip es reorganizar nuestros libros. Por ejemplo, ponerlo en espiral, organizarlos por color, alterarlos. Otro consejo sería prestar atención a la experiencia completa del caminar, algo tan básico y quizás automático para nosotros. Sería como tomar un momento para concentrarnos en qué sensaciones, qué estamos sintiendo, cómo son los movimientos que estamos sintiendo al caminar y cómo los objetos se van cambiando, sentir la respiración, la temperatura, el viento, mientras lo hacemos.
prestar atención a la experiencia completa de nuestra respiración, lo que muchas veces se nos olvida, el ser consciente de que respiramos. Y prestar atención a qué sonidos, qué sensaciones, qué olores estamos sintiendo. Esta es una buena forma de entrar a un estado de meditación profunda, el solamente prestar atención a la respiración. Por otro lado, cambiar nuestra rutina. Por ejemplo, ir al trabajo por una ruta diferente o caminar por una ruta diferente. Invertir el orden de las cosas que haces por la mañana, probar tomar un desayuno nuevo, cualquier cosa que permita alterar tu rutina y evitar la predictibilidad que tienen nuestras conexiones neuronales sobre lo que deberías hacer en este momento. Jugar al juego de la A a la Z. Esto es interesante hacerlo solamente en un área urbana, no mientras se conduce, ¿ya? Se trataría de detectar todas las letras del alfabeto en orden mientras caminamos. Y esto funciona también con números. Se establece un número arbitrario y cuenta en orden, de hacia atrás y hacia adelante, ¿ya? Por otro lado, detente periódicamente y sonríe. Y al tomar conciencia de la respuesta fisiológica, vas a notar lo agradable que se siente, el ser consciente de nuestra propia sonrisa, de ese propio bienestar. También, cuando te encuentres haciendo algo muy por costumbre, detente. Comienza algo nuevo, hazlo de otra manera, incluso si es un hábito destructivo. Sigue y complácete, pero sé muy consciente del proceso en el que estás. Puedes elegir cómo quieres que sea la acción, cómo quieres que sea diferente. Enciende, si es algo destructivo, si es un hábito tóxico como fumar o tomar alcohol, cambia el orden. Fuma con la otra mano, toma con la otra mano. Y toma conciencia del impulso, de qué acciones estás tomando y qué reacciones fisiológicas estás teniendo en consecuencia de la conducta. Y por último, toma una respiración muy profunda y mientras la retienes, nota y nombra 5 cosas que puedas ver, sentir y escuchar, ¿ya? Y a modo como de resumen de lo que hemos mencionado, los pasos fundamentales de esta práctica del mindfulness es primero observar nuestros pensamientos, ser consciente de ellos, permitir que sean, que pasen, que sucedan, aplicar esta compasión y esta amabilidad con nosotros mismos y dejar ir al pensamiento sin aferrarnos a él, sin reprimirlo. Y también, muy importante, volver al presente, volver al momento actual en el que estamos.